Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachess. Ronda número 3 del Super Beat Chess Classic y están a punto de ver lo que es un ataque realmente genial siendo desperdiciado de una manera increíble. Esto sucedió en el duelo entre el fuerte gran maestro húngaro Richard Rapport contra el gran maestro local Bogdan Daniel Dick, un nombre bastante extraño, espero haberlo pronunciado bien. A continuación, veremos esta fantástica partida de la ronda 3, pero antes, como siempre, les recuerdo que si les gusta todo el contenido que les traigo, no duden en apoyarme dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todo el contenido que les traigo. Bien, con las piezas blancas, en esta partida el fuerte gran maestro Richard Rapport inicia con la jugada de 4, mientras que su rival, el, el gran maestro rumano Daniel Dick, llamémosle así, responde con caballo F6, C4 E6, caballo C3 y alfil B4. Tenemos una defensa nimzo-india. Aquí, Rapport juega E3, enroque y caballo E2. Ya empieza aquí el joven Rapport con su creatividad. Esta jugada es muy poco común. De hecho, aquí lo más normal es dama C2 o incluso caballo F3. Caballo es una jugada bastante extraña, pero típica del estilo de Rapport. C6 del rumano, A3, alfil A5 y C5. Nuevamente una jugada un poco extraña. Rapport decide aquí rápidamente bloquear la posición o intentar bloquearla. D5 de Daniel Dick, D por D6 al paso, dama por D6, B4, alfil B6, alfil B2, caballo BD7, caballo G3, torre D8 y alfil C4. Fíjense que Rapport continúa desarrollando sus piezas, aunque su alfil de B2 de momento no es tan bueno. E5 de las negras que buscan abrir la posición. Y dama B3, jugada que parece muy ofensiva, pero que a las máquinas no le gusta. Según Stockfield, lo mejor era jugar un poco más defensivo con caballo CE2. Y si por ejemplo alfil C7, dama C2, dama E7 y enroque con una posición más sólida, pero también menos agresiva. Rapport juega dama B3, amenazando en F7, E por D4, alfil por F7 jaque y rey H8. Obviamente esta parece la jugada más lógica, pero a las máquinas tampoco le gusta. Según las máquinas, lo mejor es rey F8, aunque me parece un poco extraño llevar el rey hacia el centro. Toda una jugada de máquina. Bien, tras rey H8, jugada más humana, E por D4, alfil por D4 y enroque largo. Aquí sí tenemos una posición sumamente compleja. Aunque el flanco de dama está abierto, Rapport no le teme a enrocar largo porque fíjense que de momento está clavando el alfil de D4. Caballo E5, caballo CE4, alfil por B2 jaque, dama por B2 y caballo D3. Aquí un jaque doble que parece muy peligroso, pero Rapport ya lo tenía calculado. Torre por D3, dama por D3 y caballo por F6. Tras este movimiento, las blancas se van a quedar con dos piezas a cambio de la torre y un fuerte ataque allí contra el rey. Las negras juegan dama D6, ya que por supuesto el caballo no puede ser capturado porque vendría dama por F6, jaque mate. Ahora tras dama D6, caballo HF5 y dama H6. Un error grave aquí del joven gran maestro rumano. Lo correcto en esta situación era jugar dama F8, defender pero con la dama en esa casilla. Por ejemplo, tras alfil B3, viene C5 buscando contrajuego. Y si alfil C2, alfil G4. Las negras aquí planean activar sus piezas también, aunque realmente tras torre 1 me parece que la posición de las blancas es preferible. Ahora tras dama H6, F4 de Rapport, buena jugada, alfil G4, dama E5, fíjense cómo el húngaro va colocando sus piezas más activas, solo le falta la torre, A5 y B por A5. Esta jugada quizá no era necesaria. Aquí las máquinas recomiendan la jugada H3 para ver qué va a hacer ese alfil. Por ejemplo, si alfil por H5, caballo por H5 y fíjense cómo continúa la presión sobre el punto G7. Pero tras B por A5, las negras juegan torre D7, alfil E8 y torre aquí D8. Nuevamente se amenaza el alfil. Rapport en este momento juega torre 1, lo que las máquinas consideran un error.
Quizá lo mejor aquí era alfil F7 y, por ejemplo, si torre de 7 nuevamente, entonces alfil B3. El alfil continúa en esta peligrosa diagonal y tras torre A de 8, torre 1 ahora sí, amenazando temas de mate en la octava fila. En cambio, tras torre 1 directamente, las negras jugaron rey G8, quitándose allí el rayo X, caballo F5, alfil por F5, alfil F7, rey por F7 y dama por F5. Fíjense que Rapport aquí decide sacrificar la calidad, pero aún así las máquinas dicen que la posición está igualada, es que las piezas blancas están muy activas. Además, mire, fíjense que solamente hay un peón en compensación por la calidad. Rey G8, torre E7, amenazando allí en G7, torre F8 atacando la dama, dama E5, más presión sobre G7, torre F7, torre E6 y G6. Fíjense cómo las blancas tienen por ahora la iniciativa. Rapport juega caballo F6 y las negras juegan rey H8. Se ponen allí a tiro de una descubierta, pero realmente ninguna parece tan grave. Sin embargo, las máquinas dicen que aquí lo mejor era torre por F6, ya devolviendo material. Y si torre por F6, dama por H2. Y no es de temer dama E6 porque tras rey H8, las negras van a tener muchísimos jaques allí con la dama. Pero tras rey H8, Rapport aquí juega G4, nuevamente se lanza el ataque, dama por H2, torre D6, dama H1 jaque, rey C2, dama G2 jaque, torre D2, dama H3, rey B2, dama F1, caballo por H7. Fíjense cómo Rapport encuentra recursos en esta posición con calidad de menos. Y las máquinas consideran que esto todavía está igualado, aunque yo veo ese rey negro con mucho peligro. Rey G8 de las negras, que por supuesto no pueden capturar, o sencillamente vendría torre H2 jaque con mate inevitable en 2 jugadas. Por eso rey G8. Y ahora caballo G5. Realmente esto sí es un error garrafal de Richard Rapport, con lo que desperdicia este gran ataque que todavía tenía en esta posición. Aquí lo mejor era caballo F6, ya no se podía forzar. Las negras por supuesto tienen que jugar torre por F6 y tras dama por F6, dama B5 jaque, rey C2. Y aquí las negras no tienen nada mejor que dama C4 jaque. Tras dama C3, dama por C3, rey por C3 y torre por A5, entramos a un final que realmente ya debería ser tablas. Ahora tras caballo G5, quizá a Rapport se le escapó dama por F4, pero no esta jugada como tal, sino que al capturar el peón se está amenazando la torre en D2 con jaque y no se puede capturar la torre en F7 de momento. Ahora, tras dama por F4 y torre por F4, sencillamente las negras se quedaron con una calidad de ventaja y por supuesto van a imponerse en esta partida. Torre D6, torre por A5, se amenaza el caballo, torre por G6 jaque, rey H8, caballo E6, torre F3, G5, torre A por A3. Fíjense que las blancas no alcanzan a conseguir una red de mate tan peligrosa. Caballo D4, torre H3, torre D6, torre A3. Fíjense que se amenaza el mate de la escalera. Torre D8 jaque, rey H7, torre D7, rey G6, torre por B7, torre G2, rey A1. Y ahora, con gran clase, el joven gran maestro rumano responde aquí con torre A3 jaque, rey B1 ganando un tiempo y torre D3 de amenaza, torre D1 mate y torre por caballo, por lo cual Richard Rapport decide abandonar en esta partida donde tenía un ataque que parecía demoledor. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Con este resultado, este jovencito rumano se mete arriba en los primeros puestos y Rapport ha caído ya que ha perdido esta partida estrepitosamente. Si les gustó esta partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan las partidas que quedan en este fantástico torneo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.